Bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast titulado Sois quien deja huella, un espacio de conversación y encuentro cultural donde exploramos leyendas, tradiciones, música, historias y símbolos que siguen marcando nuestra vida. Aquí compartimos experiencias, miradas y memorias que nos conectan con lo que somos y con lo que dejamos en los demás. Aquí nos encontramos habitualmente Marita, Judith y la que os habla, Ana María. Hoy es un día extraordinario. Tenemos un episodio muy especial, porque una de nuestras tertulianas habituales se sienta al otro lado del micrófono para presentarnos su nuevo libro. En esta ocasión es su segunda obra. Es Judith Aranguren. Ella será la protagonista. Marista y yo vamos a conversar con Judith sobre su segunda obra, El retorno de Regina, en el ombligo de México, sobre su proceso creativo y todo lo que hay detrás de este proyecto tan personal. Os recordamos que su primer libro es el titulado El despertar de una sacerdotisa moche, en el diario de Tidú. Ya nos contará por qué el diario de Tidú. No sé si en este episodio o tendremos que hacerlo ya de este primer libro. Querida autora, gracias por acompañarnos hoy. Y a vosotras por permitirme tener un espacio para poder abrir un poquito mi corazón y poder hablar un poco de lo que escribo. Es una satisfacción tenerte. Bueno, y para convencer, no sé, nerviosas estamos. Nerviosas y contentas. Bien, para comenzar, cuéntanos. Quiero que me cuentes cuándo te llegó la inspiración para escribir estos libros. ¿Cómo nació la idea de escribir El retorno de Regina en el ombligo de México? Bueno, para empezar, para mí fue un tiempo de la pandemia, como un tiempo especial, un tiempo donde la gente no veía futuro, donde todos estábamos en la intriga de que no sabíamos qué iba a pasar, que si había un día siguiente, y en ese encierro de estar todos en casa sin saber por dónde salir, me atrevo a ir al ordenador, me atreví y empezar como a escribir algo que me iba llegando ya desde hace mucho tiempo, escribir un poco de mi vida. El primer libro habla un poco del diario de Tidú, que plasmo mi historia desde mi infancia hasta, digamos, el tiempo de donde yo logro conectarme con los ancestros, con mis ancestros, con mi vida ancestral, espiritual. Entonces, en esa pandemia empiezo así, de a poquitos, escribo, borro, hasta que ya dije, bueno, creo que es el momento de que una vez que cogí el hilo, como cuando enhebras la aguja, y ya me fui. Y empecé a escribir, y estaba justamente en un puerto de Chimbote, que yo quiero agradecer a toda la gente en Chimbote, mujeres muy bonitas, muy bellas, que me han apoyado también para poder estructurar un poquito el libro, porque yo no tenía ni idea. Mi intención solamente era escribir, era lo que me venía, pero pues no sabía nada de cómo enfocar. Claro. Pero pues quiero agradecer a mujeres, que ha habido mujeres importantes que me apoyaron allí y que realmente pues pude terminar el libro en esa pandemia, en esa búsqueda de poder hablar desde mi corazón, desde ese movimiento de no poder hablar, ¿no? Muchas veces no podemos decir todo lo que sentimos, o toda nuestra magia de cada ser humano, porque a veces podemos ser juzgados. Entonces, la única manera que yo sentía esa libertad de expresarme era a través de plasmarlo en un libro.
que donde yo podía abrirme a esas, digamos, esa magia que yo viví, porque son hechos reales de muchos lugares que he ido como visitando y haciendo mi recorrido iniciático tanto en Perú como en México. Qué importante es lo que has dicho, el no Sí, no lo sentirse creo. juzgados y que tengamos que recurrir al libro, ¿verdad? Sí, es que Exacto. parece mentira, pero siempre estamos como limitados Mm, por el sistema, incluso de no decir esto dice, sí, esto puedes, esto no. Y el libro te da ese espacio de poder abrirte y decir lo que quieras, o sea, Hombre, la lo que es la libertad. libertad que es mm, tan importante en sí, el ser humano. Y yo encontré esa libertad tanto en la música, en mis composiciones de frecuencias, y en esto, donde nadie podía juzgarme y decir, bueno, mira, soy mm, libre de escribir, porque yo decía a estas mujeres que yo quería escribir libremente, ¿no? Que hay poesías, cosas que me bajaban de un canal No de otra sabes. dimensión, no sabría decir de dónde. sí, No soy poeta, pero me llegaban versiones, versos preciosos y hasta yo me admiraba y dije que esto no es mío. Seguramente me lo pillé de arriba, alguien me lo sopló, pero una cosa que no solamente intentaba que hubiera una rima, que ha habido también otra persona importante que también me ha apoyado en ver un poquito de rimar, pero no quería, incluso cuando lo editaron, yo no quería que perdiera la esencia, ¿no? Porque sé que obviamente hay todo lo plasman de una manera mm, que esté editado, bien dicho, y yo quería de alguna manera que quedara mis palabras ahí mm, expuestas como yo sin lo filtro. sentía, así, sin Tu filtro, sabor, tu el sabor esencia. que no se perdiera, porque Ujú, si no lo arreglan tanto que después ya sí, no pierde el gusto, sí, lo que el actor quiere y manifestar o quiero quiere decir transmitir. eso. Exactamente. Ujú. ¿Y hubo algún momento o experiencia o inspiración particular que detonó esta historia? Bueno, aparte de la pandemia, ¿qué fue? ¿Qué fue realmente lo que a ti te detonó decir, tengo que escribir este libro? La historia de mi vida, yo creo que es una historia que podría, digamos que plasmo una historia tan real de una vida de una mujer común, de una niña común en Sudamérica. Una niña que pues pasa por la pobreza, pasa por el deseo de alcanzar una estrella Mm, y que lo buscas y en medio de ese mundo tan, digamos, tan vil, porque obviamente perseguida, no tienes libertad de moverte en un mundo tan limitado para las mm, mujeres, por lo menos yo siempre me sentí así. Entonces yo creo que en la primera parte de la historia de mi primer libro, eh, yo siempre enfoco de alguna manera que sé que muchas mujeres de mi pueblo en Sudamérica se identifican con este libro, ujú, porque son historias Mm, muy parecidas en toda la parte, digamos, de vida, de pobreza, de sumisión, de cosas que uno va, el esfuerzo que uno hace para mm, poder salir adelante porque quieres tú superarte, o con mucha gente, ¿no? Que quiere emigrar, que quieren salir de su país para superarse o para ser mejor o tener una mejor calidad de vida, la ¿no? verdad Creo que que sí. fue uno de mis. Pero tuve la fortuna, digamos, de tener una estrella porque la Mm, busqué y en la música me plasmé y creo que alcancé a tener una beca en la cátedra de piano en un concurso donde fui becada justamente mm, para ir a México. claro, Entonces, fíjate. qué México, bien. sí, yo creo que si estamos conectados y alineados en lo que el alma desea hacer en esta vida y despiertos, conscientes, entonces hay una línea de tiempo que te lleva. No sabía que el hecho de estar en México, mi vida de estudiante, un mundo diferente al que yo vivía en Perú. Eso me llevó también a la línea de trabajar con las culturas Mm, mayas, tolteca, em, todas las culturas que me han llenado de visiones y de iniciaciones, que eso fue posteriormente. O sea, nunca mm, supe que esta estrella me llevaba también mm, a algo más, que es la búsqueda del yo.
Claro. del consciente, inconsciente que está ahí latiendo y que busca ser más allá de lo humano. Ujú. Es fascinante conocer cómo la Ay, semilla de la que ha sido este libro. La verdad es que sí. bueno, háblanos de Regina, el corazón de esta historia. ¿Quién es Regina? ¿Y qué representa dentro del libro? Em, Regina, hay una historia en México muy conocida, cuando fue lo de la matanza de Tlatelolco del 68, donde murieron muchos estudiantes, por esa libertad que buscamos, ¿no? Del sagrado femenino también, por la libertad de los estudiantes de, no quiero meterme en esta parte política, pero ahí hubo una mujer, digamos una niña, porque pues tenía 18 años, Bueno, que fue, niña. digamos que estuvo también en esa revolución, en ese cambio que necesitaba México para poder despertar. Entonces, yo lo que me quiero enfocar es en esa energía que cuando yo voy a México y empiezo a trabajar ya posteriormente, después de la carrera y toda mi vida, Ujú. yo plasmo ahí esa línea iniciática de la vida de Regina, que vendría a ser el sagrado femenino, de una conciencia, de un despertar, y que está enfocado, digamos, en los volcanes, porque los volcanes para México, el Popocatépetl y Iztaccíhuatl, son dos volcanes que representan la dualidad, el femenino y el masculino. Y bueno, Regina en ese momento del 68 no pudo despertar a uno de los volcanes, Iztaccíhuatl, que la finalidad es una historia muy larga, digamos, de Regina, está plasmada en un libro, el 2 de octubre, que es de Velasco Piña, que es un libro donde habla la historia realmente de Regina y habla todo digamos, toda la historia del 2 de octubre en Tlatelolco, que dejó huella y que marcó, porque murieron muchos estudiantes, dieron su vida allí, y digamos que eso también fue un despertar, ¿no? De conciencia y un cambio para México. Entonces, a partir de ahí, yo enfoco el libro en una iniciación ya en los volcanes, en uno de mis tantos caminos chamánicos, para poder trabajar con la línea del sagrado femenino. Entonces allí ya encuentro al abuelo Juan, que es un personaje muy, muy interesante en las culturas mexicanas, y que él representa, digamos, que es el guardián de los volcanes. Ay, qué interesante, la verdad que sí. Gracias por compartirlo, la verdad. Sí. Bueno, en el subtítulo, En el ombligo de México, también es muy poderoso. ¿Por qué elegir este concepto? ¿Qué simbolismo encierra en la novela en el proceso narrativo, en la parte de En el ombligo de México? Cuando me enfoco en el ombligo de México, que es parte del título, es cuando hablo ya cuando te metes, o sea, estás dentro de las raíces de la Pachamama, o sea, de los pueblitos que están alrededor de los volcanes y que son, digamos, puntos energéticos del planeta, que son líneas de tiempo diferentes y que hay una cultura plasmada, hay una historia y bueno, cada pueblo tiene una realidad y una semilla que recoger, y cada uno que recorre y que está conectado con esta, digamos, con ese despertar, vas a encontrar algo que va a servir para ti, para tu crecimiento espiritual y para y la búsqueda. Hablamos mucho de las reencarnaciones, pero bueno, es un tema también muy complejo, pero yo hablaría también de una reencarnación que sentí que en algún momento yo había recorrido estos pueblos, o sea, cuando yo me encontré en diferentes pueblos en México, como Amecameca, yo sentí que ya había estado allí. Es más, cuando encuentro al abuelo Juan, en mi camino me llevaba otro chamán, un abuelo Águila, y él me llevaba, digamos, para ir a un temazcal de mujeres que suelen ser muy ancestrales en esos pueblitos,
Temazcal es como decir una sauna. Ujú. Sí, te metes a una sauna, pero la diferencia es que es muy ancestral, muy de tierra, hecho pues de cosas de muy natural. Y entonces el abuelo me llevaba para hablar con la abuela y poder enseñarme, cómo se podía trabajar con el temazcal, porque eso lo quería yo llevar a Perú. En ese entonces me encontraba en Perú y bueno, sería bueno para poder plasmarlo digamos, en mi cultura. Entonces, no era realmente lo que buscábamos. Es que Ujú. cuando tú vas caminando, las cosas no son como son. O sea, uno va con una idea y de repente no es esa. Ese. Entonces resulta que yo en ese momento siento ese impulso de moverme y de decir, bueno, ahora es que no voy para allá. Decía, abuelo, es que algo me llama, tengo un llamado que me tengo que ir de este lado. Y el abuelo dice, bueno, pues haz lo que quieras. Ya. Y sígueme, ¿no? Yo le dije, sígueme, porque yo, pues, esta mujer no conoce este pueblo, es primera vez que viene, pero yo Y se va a conocía. perder. Claro. Se va a perder, que va, que va. La energía me llevaba y cuando de repente estoy frente a una peluquería, yo entro y estaba el abuelo y el abuelo Juan me dice, pasa, te estaba esperando Regina. Y yo dije, Sorprendente, claro, ¿verdad? fue una cosa así como fue una conexión, yo hablo de conexiones álmicas, porque fue una conexión así, pasa, te estaba esperando, 40 años esperando, digamos, una energía. Yo hablo de energía del sagrado femenino. Entonces él, digamos que buscaba de alguna forma aterrizar una energía donde podía caminar juntamente con la dualidad con el masculino y poder activar esa conciencia que el ser humano necesita. Y entonces en esa dualidad empezamos nosotros a trabajar y a caminar juntos, donde él es mi guía y empieza a llevarme por todos los caminos iniciáticos de digamos, de un mágico país interesante donde puedes encontrar todo. No sé, es una cosa fantástica. Es Sí. como hablar de algo que parece irreal, pero que realmente es real, ¿no? Porque al final son sitios que se encuentran allí y que vibran en otras dimensiones, que están en otras frecuencias, pero que tú puedes conectarte y me llegaban muchos recuerdos de otras vidas y que para mí ha sido muy importante para mi despertar personal. Qué bonito. Que la verdad es que es realmente Uy, yo interesante. estaría escuchándola todo el día. Además, de verdad. Una Entra un duda. poquito a la cámara, Sí, Margarita, ya que está, no quiero sí. que te me pierdas. Ya está. No, yo Sí, me no, no. pierdo rápido. Esto, cuando te refieres a líneas de tiempo o registros acásicos, ¿a qué te estás refiriendo? Cuéntanos un poco, sí. Los registros akáshicos para mí es como decir, es como un libro de tus vidas, ¿no? Se dice mucho que nosotros venimos muchas veces a este planeta, que es un planeta de experimentar, y que son diferentes tiempos de vida que hemos tenido. Seguramente con vosotros he tenido alguna vida o muchas vidas y que en esta vida hemos acordado de estar conectadas para hacer este proyecto de podcast. Es que ¿Sabes? Si no nos es que, explica. vamos, Sí, si yo no creo me que digan a sí, mí. sí. Eso es. Muchas veces volvemos también con nuestros seres queridos o volvemos con nuestras parejas para poder trabajar y sanar, reparar, porque la única manera de poder aprender el amor incondicional es a través de las vidas, porque entre la vida y la muerte pues no hay una línea que divide, simplemente morimos, vivimos Y ya está. y ya está, y resucitamos Y y aprendemos. volvemos otra vez, ¿no? Porque tenemos algo siempre que aprender. La verdad es que sí. Muchas gracias por compartir todo esto. Toda esta- Son enseñanzas, o Totalmente. sea, otros puntos de vista. Bueno, toda obra literaria sostiene varios pilares temáticos. En tu caso, ¿cuál dirías que son los temas fundamentales del libro? A mí me encantaría que lo leyerais porque creo que
van a entender mucho más de lo que puedo decirlo. Pienso que los pilares vendría a ser todos los caminos que he logrado y que he caminado con Pachamama para poder conectar con los 4 elementos que creo que ya habíamos grabado, Sí, sí. con los elementales, y poder integrarlos de una manera que tú puedas manejarlo, porque tenemos esa capacidad y además que viviendo aquí en este planeta llamado Tierra, nosotros somos parte de ella, porque al polvo vamos a volver y del Exacto. polvo nos hicieron. Entonces Sí. yo creo que hay una conexión muy fuerte y me encantaría, y os invito a que realmente lean mi libro porque es muy interesante. Es un mensaje de vida y de una realidad que se ha ido plasmando y anclando, ¿no? Porque yo creo que cada uno tiene una realidad, pero yo siempre digo, cuando yo quiero algo, yo lo materializo. Entonces uno puede materializar todo lo que idealizas o todo lo que tú creas o lo que quieras buscar en ese sentido. Si yo busco al ser divino o una fuente, yo tengo que buscar esa conexión y poder sentir para que pueda yo hablar de esa parte espiritual que existe. Claro. Desde luego, este libro abre puertas a reflexiones profundas. Esto Total, no hay que dudarlo. Total, La verdad es que sí. total. Nos intriga siempre el proceso creativo, lo que hay detrás de un libro. ¿Cómo fue tu proceso creativo? ¿Hubo retos? ¿Momentos de bloqueo? ¿Investigaciones especiales? Yo ya no tengo arreglo. No, no. Bueno, ¿Quién es el abuelo Juan de la tradición mexicana y qué simbolizan los volcanes para México? Yo creo que para México los volcanes es como hablar del padre y de la madre. La gente, lo que me encanta de México, que tiene, digamos, la tradición a flor de piel. México conserva mucho la tradición, conserva su propia identidad y creo que los volcanes forman parte de esa historia ancestral que desde tiempos milenarios pues ellos siguen creyendo que digamos que es mamá, madre y padre. Popocatépetl es Don Goyo. Hay una historia muy bonita que creo que la otra vez lo conté, ¿no? De los amantes que nunca Sí. pudieron estar juntos. no, sí. Porque como los amantes de Teruel, ¿no? Siempre verdad. hay que espero al guerrero, y el guerrero llega tarde cuando ella ya fallece y o muere de pena. Entonces lo que hace Popocatépetl, el guerrero, lo lleva, digamos, a las montañas para poder velar por ella y encender su fuego para acompañarle. Entonces, cada vez que Don Goyo o Popocatépetl ruge, pues es porque está queriendo despertar a su amada que está dormida, porque todavía la Iztaccíhuatl, el volcán, sigue dormida. Entonces México habla mucho de ese sagrado femenino, del despertar, de la conciencia, que vamos camino a ello. Claro que sí. Qué valioso conocer la parte humana que hay detrás de las páginas de un libro, la verdad. Desde su publicación, ¿cómo ha reaccionado el público? ¿Hay algún comentario o alguna experiencia de los lectores que hayan compartido contigo? Sí, hay gente que me ha preguntado de qué se trata, si esto es real, o si esto es una fantasía de mi cabeza, si es real. Pues yo lo dejo un poquito, lo plasmo a que cada uno tenga su propia versión. Hay gente que se conecta y dice, sí, esto es real, y ya lo ha vivido. Y hay gente que dice, bueno, esto es producto de su magia o de su cabeza, ¿no? Todo Esas vale. historias. Pero yo creo que todo se vale. Todo vale. Creo que cuando uno plasma un libro es libre el lector de tomar lo que quiera y de interpretarlo como quiera. Para mí, yo lo dejo en manos del ser humano para que pueda, mi intención es de que haya una reflexión, un despertar de una conciencia, de una energía que para mí es sagrado, que es el sagrado femenino. Es maravilloso desde luego escuchar cómo la literatura se vuelve encuentro. Para quienes aún no han tenido la oportunidad de leerlo,
¿Cómo describirías el retorno de Regina en el ombligo de México en pocas palabras? Pues un libro intenso, fácil de leer, con un mensaje abierto de que podamos conectarnos, que no estamos solos, que podemos entrar a esas líneas de tiempo y podemos reencontrarnos también con nosotros mismos en esa multidimensionalidad, que el alma está fractalizada y bueno, eso es un tema muy amplio para explicarlo, pero estos caminos me han llevado también a mi reencuentro ancestral y mi reencuentro con mis vidas pasadas, con mi reencuentro de lo fractal de mi vida como Judith, como mujer o como hombre o como haya podido estar en las diferentes líneas de tiempo y donde me he reencontrado muchas veces y al cual me doy cuenta que no somos, que somos un mundo, que no estamos limitados, que realmente traspasamos fronteras y que realmente el alma no tiene límite. Pues la verdad que muchas gracias por compartirlo. Yo te quería preguntar, ¿y qué te gustaría que el lector se lleve al terminar la obra? ¿Un legado ancestral de los pueblos indígenas? Sí, mi intención siempre ha sido que la gente pierda el miedo, porque el miedo nos limita, entonces el miedo no nos deja avanzar y el miedo te paraliza, como ahora en la pandemia nos metieron el miedo y mucha gente realmente no murieron por enfermedad, sino por el miedo, o sea, el miedo te paraliza. Entonces, si nos dejamos fluir y dejamos que el alma vaya buscando a su reencuentro, te vas a dar cuenta que no existe tiempo, el tiempo no existe. Entonces podemos traspasar fronteras y podemos viajar en el tiempo. Entonces yo creo que puede llevarse algo interesante, algo que realmente pueda aportar para su vida y para mí sería una bendición que la gente pudiera encontrar, digamos que encontrar esa semilla de la vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Judith, por compartir esta conversación tan enriquecedora y por compartirnos el alma de este libro. Bueno, es fascinante. La verdad es que... Es fascinante. Yo me he vuelto loca escuchando, pero de verdad que me ha encantado y estaría todo el día. Además es un tema que siempre me ha gustado. Bueno, es muy interesante, la Siempre. verdad es que siempre a lo Siempre, nuevo, siempre que... ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias también a quienes nos estáis siguiendo por acompañarnos. Os invitamos a descubrir El retorno de Regina en el ombligo de México, una obra que invita a mirar hacia adentro y hacia nuestras raíces. No olviden seguirnos, compartir este episodio y apoyar a los autores que dan vida a historias tan poderosas. Llegamos al final de este episodio y no queremos irnos sin agradecer sinceramente por escucharnos. Si os gusta este episodio, os invitamos con mucho respeto y cariño a suscribiros al podcast de Sois quien deja huella y activar la campanita para no perderos ningún episodio. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y hasta muy pronto.